Amigas y amigos, vamos a hablar de la necesaria y urgente transformación de Colombia. Amigos de todo estrato social, de toda circunstancia, de toda condición, de toda parcialidad. No pretendemos fomentar una lucha social ni violencia alguna de ningún género, pues más de 75 años de violencia fratricida nos ha de servir para anhelar la paz, sobre todo ahora, cuando con métodos distintos hemos comprobado hasta la saciedad que el camino no ha de ser la guerra de guerrillas. La lucha armada pudo haber tenido ocurrencia viable, eventualmente, por la agudización de las contradicciones de clase, por la profundización de las desigualdades sociales y de la injusticia en sus más diversas manifestaciones. Ya alertó a los Estados Unidos y a los gobiernos cuya fuerza descomunal hace desigual la confrontación, tornando ilusa o utópica cualquier tentativa de acceder al poder por la vía armada. De suerte que todas esas manifestaciones épicas y heroicas que hoy tienen sepultadas miles de vidas valiosas e inocentes de soldados y guerrilleros, solo pueden tener un destino final, un provecho inteligente y cierto, que la siembra de tanta sangre valiosa e inocente germine, crezca y florezca como vital experiencia de no repetición. Pues sólo así palpita la vida con nervio soberbio y refulgente hacia parajes de dignidad, de plenitud, de paz, de solidaridad y de felicidad. ¿Por qué no ensayar la paz?, preguntaba don Guillermo Cano hace más de 30 años, con sabiduría, experiencia y razón, cuando aquel monstruo salvaje de ingrata recordación ponía precio en su delirio insano, en su besánico atrevimiento, a esos padres cabezas de familia llamados policías, por la simple circunstancia de llevar el pan a sus hogares honradamente en la noble y nunca bien ponderada misión de protegernos a todos los ciudadanos y ciudadanas de toda suerte de peligros, de delincuencia, de inseguridades. De manera que probado está cómo ni la guerrilla en sus alardes heroicos, ni el terror demencial del narcotráfico son la vía adecuada para transformar este país. Innegable que el cuadro abigarrado de claroscuros de esta pseudodemocracia tiene sus orígenes y sus culpables, muchos de los cuales se han marchado ya impunemente. Irrefutable que los López y los Gómez simulaban agresiones enemistosas en la plaza pública mientras llegaban al club o a sus casas a celebrar amigablemente las ingenuas reacciones populares ante su sainete. No más López, ni Gómez, ni Lleras, aun con Coscorrón incluido, como espontánea y mínima manifestación de la forma como los amos trataban a sus siervos y esclavos, porque ellos solo tienen vocación de mayordomos del establecimiento o de la oligarquía, incapaces de traicionar a su clase de burgueses u oligarcas en favor de los pobres y desposeídos. ¿Cómo transformar entonces de verdad este país? Pensamos y creemos firmemente que no son los politiqueros quienes han de liberarnos de las desigualdades e injusticias que padece la mayoría de los colombianos y colombianas. Sería un contrasentido, pues son ellos la versión renovada de nuestros verdugos. Han sido ellos los politiqueros de toda laya, de izquierda y derecha, quienes han agudizado con sus sucesivos gobiernos mediocres las contradicciones de clase y las desigualdades o injusticias que padecemos. Luego, la conclusión que deviene lógica y necesaria es que solo una fuerza no politiquera, como el Movimiento Cívico Nacional, tiene la aptitud, la idoneidad, la legitimidad y la razón profunda para dirigir esta cruzada con el objetivo de hacer prevalecer los derechos de la gran mayoría de los colombianos y colombianas conculcados a través de tanto tiempo, y de cómo lograr específicamente
tan necesaria como urgente transformación? Primero, montando 2 factorías o procesadoras de pescado en nuestros 2 mares territoriales, licitaciones internacionales y régimen de concesión. Segundo, construyendo el canal interoceánico Atrato-Truandó, licitación internacional y régimen de concesión. Tercero, abriendo y sosteniendo un comedor comunitario en cada uno de los 1.104 municipios de Colombia, de manera que nadie más muera de hambre y desnutrición en este país. Cuarto, cuadriculando de a 15 hectáreas los terrenos baldíos de la nación, en el Yarí, en el Ariari, en Córdoba y donde fuera necesario, para dotar preferentemente a familias de vocación agropecuaria, desplazados por la violencia a las ciudades, además con capital semilla, insumos, vías terciarias y precios de sustentación. Quinto, pacificando las ciudades, las limpiaremos de toda suerte de delincuentes, quienes irán a las colonias agrícolas a resocializarse. Sexto, construyendo 10 o más colonias agrícolas para albergar a los delincuentes condenados y así cumplir las múltiples declaraciones de estado de cosa inconstitucional proferidas por la Corte Constitucional desde 1998 sobre hacinamiento carcelario y el Código Carcelario y Penitenciario. Además, construiremos 5 o más colonias agrícolas especiales para resocializar a contraventores especiales, menores, drogadictos, gamines y maleantes. No más casa por cárcel, ni principio de oportunidad, ni delincuentes de primera clase en instalaciones militares o de policía, ni retenidos soltados por vencimiento de términos. El juez que incurra en vencimiento de términos perderá el empleo e irá a la cárcel y curso el prevaricato por omisión. Séptimo, la paz será asumida y pactada entre los 6 primeros meses de nuestro mandato o sobrevendrá la guerra a muerte, como en 1813, decreto de Trujillo. A las buenas o a las malas, este país por fin vivirá en paz. Octavo, la deuda pública externa será pagada o servida con el producto de arrendamiento de terrenos baldíos de la nación. Noveno, crearemos muchos empleos productivos y becas para jóvenes entre 18 y 30 años. Y décimo, los gastos que impliquen las reformas precedentes serán atendidos con el ahorro obtenido por la poda de la fronda burocrática, así, cierre del Congreso por corrupto e ineficiente, eliminación de la Fiscalía por ineficaz, de la Procuraduría, fortín politiquero ineficiente, 50 embajadas y 80 consulados que sobran, 32 corporaciones autónomas regionales, 46 viceministerios, Consejo Nacional Electoral, superfluo ante la registraduría, etc. Las regalías petroleras servirán preferentemente para completar la viabilidad económica de este que podríamos llamar en buen romance el decálogo de las grandes transformaciones de Colombia. Vamos a la fija, colombianos y colombianas, con su apoyo transformaremos a Colombia. Gracias.